Vías biliares. Los conductos biliares ubicados dentro del hígado presentan una disposición paralela a las ramas de la vena porta y de la arteria hepática propia. El calibre de estos conductos biliares es prácticamente la misma que el de las arterias. Estos conductos biliares forman los conductos biliares segmentarios y estos conductos biliares segmentarios forman los conductos biliares sectoriales. Así se forma el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático derecho está formado por la reunión de los conductos biliares sectoriales anterior y posterior. El conducto biliar sectorial anterior drena la bilis del segmento 5 y 8 y el conducto biliar sectorial posterior drena la bilis del segmento 6 y del segmento 7. El conducto hepático izquierdo está constituido por dos conductos biliares sectoriales, medial y lateral. El conducto biliar sectorial medial drena el segmento 4 y el lateral el segmento 2 y el segmento 3. Los conductos biliares intrahepáticos, siguiendo la disposición de las ramas de la arteria y de la vena porta, se reúnen en dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Los que emergen del hilio hepático y se reúnen debajo formando el conducto hepático común. Aquí comienzan las vías biliares extrahepáticas, que comprende la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal comprende el conducto hepático común y el conducto colédoco que le sigue. Y la vía biliar accesoria, la vesícula biliar y el conducto cístico. Acá observamos entonces, el número 1 es el conducto hepático común, que se forma por la reunión del conducto hepático derecho y del conducto hepático izquierdo. Le sigue el conducto colédoco, que se forma por la reunión del conducto hepático común y el conducto cístico, que es el conducto excretor de la vesícula biliar. El conducto hepático común tiene una longitud variable entre 1 a 4 centímetros y un calibre de 4 a 5 milímetros aproximadamente. Este es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que siempre es un poco más largo. Este conducto hepático común forma parte de la raíz hepática. Acá encontramos la arteria hepática propia que se bifurca en rama derecha e izquierda y detrás la vena porta. Luego el conducto hepático común se reúne con el conducto cístico y se forma el conducto colédoco. La vía biliar principal incluye el conducto hepático común y el conducto colédoco. Tapamos ahí lo que es la vía biliar accesoria. Entonces vemos el conducto hepático común y el conducto colédoco. El conducto colédoco, desde su origen, aquí, hasta su terminación en la porción descendente del duodeno, tiene una longitud entre 8 a 10 centímetros y un calibre promedio de 6 milímetros. Se habla que el calibre normal del colédoco es hasta 8 milímetros. Acá observamos de vuelta el conducto hepático común y el conducto colédoco. En el conducto colédoco se describen tres porciones. La porción radicular
y la porción duodeno-pancreática y finalmente la porción terminal. Acá observamos entonces la porción radicular formando parte todavía de la raíz hepática, la porción duodeno-pancreática y la porción terminal. Esta es la porción radicular. Esta porción del colédoco se encuentra en el borde libre del ligamento hepatoduodenal, delante y un poco a la derecha de la vena porta y a la derecha de la arteria hepática propia. Luego pasa por detrás de la porción superior del duodeno, es cruzado por la arteria pancreato-duodenal superior posterior, luego sigue un trayecto curvo hacia la derecha, pasando por detrás del páncreas, se vuelve intrapancreático y finalmente la porción terminal, que sigue un trayecto entre 1 a 2 centímetros en la pared duodenal, para abrirse en la papila duodenal mayor, que se ubica aproximadamente por aquí en la pared posteromedial. Todo esto es duodeno, cara posterior de la porción descendente. Entonces en la pared posterior, pero más hacia la pared medial, por aquí. Acá observamos el colédoco que sigue un trayecto curvo hacia la derecha para unirse con el conducto pancreático principal de Wilson y formar aquí la ampolla hepatopancreática que se abre en la papila duodenal mayor o de Vater. En la pared posteromedial de la porción descendente del duodeno. La ampolla, en un 80-85% de los casos, es corta dentro de la pared duodenal. Acá observamos el conducto colédoco, el conducto pancreático principal, y esta es la ampolla que se abre en un conducto, en un orificio común en la papila duodenal mayor. En un 15-20%, la desembocadura del conducto colédoco y del conducto pancreático principal es independiente en la papila. Y en un pequeño porcentaje tenemos la ampolla hepatopancreática que es más larga. A esta ampolla le rodea el esfínter de la ampolla hepatopancreática, llamado esfínter de Oddi, que es una formación muscular lisa, dependiente de la musculatura del duodeno, y que se compone de 3 partes. Un esfínter coledociano, que es parcialmente extraduodenal, un esfínter pancreático menos importante y un esfínter común totalmente intraduodenal. En cuanto a la vía biliar accesoria, tenemos la vesícula biliar y el conducto cístico. Las vías biliares aseguran la llegada de la excreción biliar al duodeno y esta excreción es discontinua, reglada por el tránsito digestivo. La vesícula biliar, que observamos aquí, ocupa la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado. Este es el lóbulo derecho del hígado y este es el lóbulo cuadrado. Tiene forma de pera, con un fondo, un cuerpo y un cuello. El cuello en su parte medial suele tener una dilatación que se denomina infundíbulum de la vesícula biliar. Esta parte. También se le denomina bacinete o bolsa de Hartmann.
y de ahí emerge el conducto cístico, su conducto excretor. La vesícula biliar desde el fondo hasta el cuello tiene una longitud de 8 a 10 centímetros aproximadamente y de ancho 3 a 4 centímetros. El conducto cístico es un conducto estrecho de 3 a 5 milímetros con una longitud en el adulto de 3 a 4 centímetros, que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda para alcanzar al conducto hepático común y formar el conducto colédoco. En el conducto cístico existen unas válvulas espirales que se denominan válvulas de Eyster. Acá observamos el fondo de la vesícula biliar, que generalmente es libre y superficial, totalmente peritonizado. El cuerpo ya se adhiere a la cara visceral del hígado y está rodeado por las ramas de la arteria cística. Y acá observamos el conducto cístico, que es largo, a veces mide 4 a 5 centímetros, pero de fino calibre, como en este caso. Acá reuniéndose, adosándose primero a la cara derecha del conducto hepático común y luego uniéndose y formando el conducto colédoco. Acá observamos también la arteria cística, que nace de esta arteria que es la rama derecha de la arteria hepática propia. El conducto cístico forma la pared inferior o el borde inferior del trígono hepatocístico de Calot. Su borde izquierdo el conducto hepático común y el superior es el borde del hígado, y este triángulo es atravesado por la arteria cística. Esto es lo que más vemos, pero existen muchas variaciones en cuanto al conducto cístico y a la arteria cística. Acá observamos la arteria cística, que nace de la rama derecha de la arteria hepática propia. En este otro dibujo observamos que la arteria cística nace de la arteria hepática propia. El conducto cístico tiene mucha variación también, como observamos aquí. Acá observamos un conducto cístico que le acompaña en un trayecto largo al conducto hepático común y luego se unen para formar el colédoco. Acá observamos en el B un conducto cístico retrocoledociano. En el C, el conducto cístico drena al conducto hepático derecho y no al conducto hepático común. Acá observamos en el D, el conducto cístico drena a un conducto biliar sectorial derecho aberrante. También acá estamos viendo una variación, la existencia de un conducto biliar accesorio o conducto de Luschka. Y en el F simplemente no hay conducto cístico, sino que el cuello de la vesícula biliar se une al conducto hepático común. Hay otras variaciones. Esta, por ejemplo, que aún no mencionamos, esta variación E, conducto cístico largo, extremadamente largo, y un conducto hepático común también muy largo, y la unión entre ambos conductos ocurre detrás del duodeno, formando el conducto colédoco. La arteria cística también tiene sus variaciones. Esto es lo que más observamos en un 80-90% de los casos. Acá observamos en el B que la arteria cística proviene de una arteria hepática
propia accesoria, que es rama de la mesentérica superior. Acá hay dos arterias císticas. Aquí también una nace de la rama derecha, otra de la arteria hepática propia. Esta es una vesícula biliar extirpada.